Vamos a continuar con la última conferencia de esta primera sesión de nuestro curso. Y voy a presentarles, tengo el gusto de presentarles a la profesora Gracia López Anguita, que hablará sobre sufismo, culto y popular en la Sevilla andalusí. Bueno, cuando hablo de la profesora López Anguita, tengo que hablar de la misma forma que he dicho antes. Tengo que hablar de una compañera y de una amiga. Parece que me he traído al departamento, pero bueno, es que es verdad. Somos compañeros, afortunadamente aprendemos muchísimo los unos de los otros, nos llevamos muy bien y en este caso pues les presento a una compañera a la que admiro, sinceramente, con la que comparto despacho también y de la que aprendo siempre. Así que es un honor. La profesora López Anguita se formó en la Universidad de Granada y posteriormente llegó a la Universidad de Sevilla como becaria de investigación, se incorporó en nuestro departamento, en nuestra área de estudios árabes islámicos y a continuación pues ingresó como profesora profesora ayudante doctor desde hace ya algunos años. Ella es doctora con mención europea y además obtuvo el premio extraordinario de doctorado y centra su investigación en temas de sufismo clásico, especialmente el pensamiento del más famoso místico del mundo árabe de todos los tiempos, probablemente, que es Ibn al-Arabi, un andalusí nacido en Murcia, que vivió en Sevilla una gran parte de su vida y que después llevó su pensamiento, su ideología, llevó el sufismo por todo el mundo de entonces, conocido de entonces, pero lo más curioso es que sigue haciéndolo aún hoy en día. La profesora López Anguita ha completado su formación universitaria en la Escuela de Traductores de Toledo y en diversos centros del mundo árabe. Ella, al igual que los conferenciantes anteriores, ha impartido docencia no solo en la Universidad de Sevilla, sino en otras tantas universidades, tanto europeas como en el mundo árabe. Este año, por ejemplo, ha estado en Irán, entre otros puntos importantes, ha estado también en América. Es decir, que puedo asegurarles que los conferenciantes que tienen aquí hoy en este programa son de una talla absoluta e increíble. No quiero restarle tiempo a su conferencia. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí. Así que el auditorio es tuyo. ¿No vas a proyectar? Muchas gracias, Fátima, por esa presentación tan generosa. Por supuesto, quiero dar las gracias también al decanato de la Facultad de Filología, a los coordinadores del curso y al Ayuntamiento de Casariche y la Fundación Asachica. La verdad que estoy feliz de volver a Casariche, esta vez en calidad de conferenciante, y reitero mi agradecimiento a la directora académica de la jornada, Fátima Roldán, por haber contado conmigo. Voy a tratar de no resultar demasiado teórica, porque la verdad que me han precedido dos magníficas conferencias de dos profesores que tienen una trayectoria extraordinaria, sobre todo en lo tocante al andaluz. Y bueno, empezaré definiendo básicamente, dando unas pinceladas sobre lo que es el sufismo, que lo entendemos como el fenómeno místico del Islam, es su dimensión espiritual y esotérica. Es un ámbito que desarrolló durante la Edad Media una cantidad de obras, de escuelas, de ramas extraordinarias, ¿no? El ámbito de la mística en el Islam es enorme y da todavía para muchas investigaciones, porque hay todavía incluso manuscritos sin editar. Es un ámbito riquísimo en el que se cruza lo literario, lo teológico, lo filosófico, y es un ámbito al que Al-Ándalus contribuyó de manera extraordinaria.
La propia definición de sufismo, que se da desde dentro, es siempre un poco elusiva, ¿no? Kushairi, uno de los primeros autores de manuales sufíes orientales, decía que el sufismo era una mano abierta y un buen corazón. En el Kitab al-Lum'at, Ibn Sarraj decía que los sufíes son gentes que prefieren a Dios a cualquier cosa y a los que Dios prefiere a cualquier cosa. Y hay una definición que a mí me gusta mucho, que creo que es apócrifa, pero es clásica, es medieval, que dice que el sufismo era una realidad sin nombre y hoy es un nombre sin realidad. Eso se dice desde hace muchos siglos, ¿no? Es fundamentalmente, como la mayoría de los fenómenos místicos de todas las religiones, una vía de purificación y perfeccionamiento que puede o no desembocar en iluminación. Esta experiencia se puede plasmar en textos especulativos, en cuyo caso estaríamos hablando de sufismo oculto, ¿no? Yo en el título de la ponencia hago la distinción entre sufismo oculto y popular, y es una distinción un poco artificial y desde fuera, porque desde dentro del sufismo la calidad de un maestro no está en su nivel intelectual o en la producción escrita que tenga, ¿no? Sino en otras cuestiones mucho más sutiles, ¿no? Con respecto al desarrollo del sufismo, hay que decir que va siempre acompañado de la exégesis de los textos sagrados, ¿no? Como que está interconectada la hermenéutica coránica, del hadith también, con el desarrollo del sufismo, y se apoyan a veces el uno en el otro. De hecho, la hermenéutica coránica es una de las grandes formas de expresión culta del sufismo. Con respecto al origen, voy a decir solo algunos nombres, algunas cosillas para situarlo, sobre todo a los que no soy del ámbito de la islamología, pero tenemos un problema, y es que no tenemos fuentes escritas anteriores al siglo IX. Entonces, bueno, son conjeturas o conclusiones las que se pueden sacar de textos siempre del siglo IX en adelante, pero es fundamental todo el acervo cultural iranio de Mesopotamia y de la zona del Jorasán, la zona ya que pegaba con el actual Afganistán en el nacimiento del sufismo. Y con respecto a las diferentes tesis que hay acerca del origen, de dónde surge, está la propia tesis suní, que dice que, bueno, que ya casi en época de Muhammad se empieza a generar una especie de sufismo, de iniciación entre Muhammad y sus discípulos. Está la tesis budista, que dice que en realidad, y precisamente por el hecho de que la mayoría de los primeros sufíes surgieron de la zona de Afganistán, que está en el budismo el origen del sufismo. La tesis chií, ¿no? Que dice que en realidad, porque si uno lee los textos filosóficos y teológicos chiíes, tienen mucho en común con los sufíes, aunque sean de la sunna, que en realidad el sufismo procede de la teología o de la teosofía chií. Y bueno, los primeros, por dar algunos nombres de los fundadores: Hasan al-Basri, Dhunnun al-Misri, al-Bistami. Con estos autores empiezan ya a elaborarse manuales, a fijarse un poco las prácticas y la idea de estación dentro del camino espiritual, los estados y las estaciones. Y con Hakim Tirmidhi, que era también de la zona del actual Irán, Nisapur, empieza a elaborarse una doctrina que es muy importante para el sufismo occidental, que es la de la walaya, y que también va a ser muy problemática con el establishment religioso musulmán en ocasiones, ¿no? La idea de que existe una tipología espiritual, una figura que puede estar en contacto con la divinidad o ser intermediadora entre los seres humanos y la divinidad, que es el wali, ¿no? O sea, que están los profetas por un lado, pero además están los wali, que a veces están por encima de los profetas, ¿no? Entonces, el primero que habla de eso es Hakim Tirmidhi, y luego eso se va elaborando en Al-Ándalus y sobre todo en el Magreb. Por supuesto, el sufismo se desarrolla paralelamente a otras ciencias, ¿no? Hay que mencionar, porque va a aparecer en más de una ocasión, a Al-Ghazali, también de origen iranio, porque va a ser el que le dé carta de naturaleza al sufismo. Cuando él escriba en
en el siglo XII, la Ihya Ulum ad-Din, la vivificación de la ciencia religiosa, va a incluir la mística, el tasawwuf, como una ciencia más dentro de la Sharia. Entonces, lo que va a hacer que ya a partir de ese momento el sufismo se considere una expresión más legitimada dentro del Islam. Eso no quiere decir que siempre vaya a ser así, porque a Ghazali se le va a discutir mucho en Al-Ándalus, pero dependiendo de la dinastía, pero en principio un gran paso para la aceptación del sufismo dentro del propio Islam, ¿no? La espiritualidad en Al-Ándalus, si nos centramos en Al-Ándalus, se puede hablar de rasgos de espiritualidad andalusí diferentes de los orientales. Quizá hay dos ideas que marcan mucho la espiritualidad andalusí, que es la de la walaya, de la que hablaba hace un momento, la idea del wali, el santo, ¿no?, por traducirlo de alguna manera, y la idea de, más que la idea, la dialéctica entre razón y revelación. Por ejemplo, con el primer pensador andalusí, propiamente dicho, la primera persona que inaugura el pensamiento especulativo, tanto místico como filosófico en Al-Ándalus, que es Ibn Masarra, encontramos esa ambigüedad, esa mezcla entre filosofía y mística, que se va a reproducir en otros autores, especialmente en Ibn Arabi, y que a veces va a entrar en colisión dentro de la producción intelectual de un mismo autor, ¿no? Ibn Arabi no dejaba de utilizar términos filosóficos, conceptos, teorías, modos de demostración racional como el silogismo, pero al mismo tiempo se definía siempre como sufí, y no es que luchase contra la filosofía, en ningún momento dice nada malo de la filosofía, pero siempre dice que él no era sufí. Parece, ¿no?, se da a entender que se le acusaba de ser filósofo, ¿no? Entonces todo el tiempo dice que él no es filósofo, que ellos, bueno, sí, tienen su camino, pero el verdadero camino está en el sufismo. Entonces, esa tensión continua entre filosofía y mística, y qué manera, de qué modo de conocimiento es más elevado de los dos, es muy propio del pensamiento andalusí. Con Ibn Masarra no me voy a extender porque era cordobés y me quería centrar aquí en los maestros sevillanos, pero por decir algunas cosas relativas a la complejidad de su pensamiento y por extensión la complejidad intelectual que existía en Al-Ándalus ya en el siglo X, en Ibn Masarra encontramos ideas mutasilíes. La mutasila era el racionalismo teológico, ideas chiíes, ideas sufíes e incluso ideas neoplatónicas, ¿no? Toda su teoría de la emanación a partir del uno se parece mucho a lo que decía Plotino y otros, al pseudoempédocles que decía Miguel Asín Palacios, pero que luego parece que se ha matizado un poco. Sobre Ibn Masarra y sobre los místicos de Al-Ándalus se sigue discutiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo si tienen filiación chií, si tienen filiación neoplatónica, ¿no? Es algo como que no se termina de cerrar, ¿no? También porque desde nuestra perspectiva tratamos de clasificar muy bien a cada pensador, y la realidad era mucho más fluida y mucho más elusiva, ¿no? Estaba todo mucho más mezclado. El primer gran autor culto de Sevilla sea probablemente Ibn Barrayán, muerto en 1141. Ibn Barrayán no está tan estudiado como otros autores, como Ibn Arabi, por supuesto, fue maestro de Ibn Arabi, y lo más destacable de él es el comentario que hizo del Corán. Tiene varios comentarios. Uno de ellos, el Idah al-Hikmah, es probablemente el primer comentario esotérico místico de Al-Ándalus, y sienta las bases o propone teorías o ideas que no se habían dado todavía en Al-Ándalus ni en Oriente hasta ese momento. Ibn Barrayán tenía mucha popularidad también. Las fuentes dicen que llegó a ser imam en 130 mezquitas diferentes, y quizás fuese ese el motivo por el que fue llamado, junto con otros dos sufíes, Ibn al-Arif y al-Mayurqi, a comparecer ante el emir almorávide Yusuf ibn Tashufin en Marrakech, ¿no? Claro, la acusación era de herejía, que era la típica acusación que servía como excusa para someterte a un proceso, ¿no? Pero el verdadero peligro estaba en su exceso de popularidad entre la gente, ¿no?
Los almorávides tampoco eran grandes fans ni del sufismo ni de la filosofía, pero bueno, la cuestión es que estos 3 sufíes que fueron a Marrakech, fueron juzgados, a Ibn Barrayán lo ajusticiaron, fue ejecutado acusado de herejía, pero lo cierto es que el miedo que tenían, de hecho una de las cosas sobre las que se le interrogó era sobre qué pretensiones tenía con ser imán en tantas mezquitas, ¿no? Porque el término imán, que mis compañeros lo saben bien, que tiene como una doble vertiente en el Islam, la de simplemente la persona que dirige la oración en una mezquita o en un grupo de gente, pero es también líder político de una comunidad, ¿no? Sobre todo en Irán, en la Shia, perdón, en Irán no, en el chiismo ha quedado más bien fijada esa función o esa definición del término imán, ¿no? Entonces, ese peligro estaba siempre ahí, ¿no? Era una persona con demasiada popularidad o aceptación entre la gente, pues podía verse como peligro, ¿no? Para el poder político. Un par de ideas muy representativas de la mística de este sevillano, de Ibn Barrayán, de su exégesis tan particular, es la idea de la identificación triple entre Corán, ser humano y universo, ¿no? Decía que había una interconexión, una equivalencia entre esas 3 cosas, entre el ser humano como microcosmos, el libro puede entenderse también como cualquier revelación escrita en general, y el universo, la idea que tenía de haq. El haq es la verdad o la realidad, es también un nombre de Dios, pero para Ibn Barrayán, haq es todo aquello como que subyace a la creación y la mantiene. Entonces él acuña la expresión al-haq, al-makhluq bihi, que es el real o la verdad por la cual la creación existe, que luego retomarán otros sufíes con posterioridad. Y también elabora la doctrina de que parece que ya Ibn Masarra había introducido, de la lectura superior del Corán, o sea, de utilizar el Corán como un texto de meditación personal del iniciado sufí, con es toda un abanico de terminología específica que ya se está generando en Al-Ándalus y por supuesto en Oriente también, que crece de manera paralela al propio sufismo. El lenguaje es uno de los problemas fundamentales, no del sufismo, sino de la mística en general, ¿no? La mística como fenómeno de experiencia de lo trascendente y de algo que escapa totalmente a lo cotidiano, encuentra luego muchos problemas para su plasmación por escrito, ¿no? En el Islam, por supuesto, sucede también. Entonces se va creando una especie de terminología técnica específica relativa al fenómeno místico, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, referida a esta lectura superior del Corán, el i'tibar, un concepto árabe que en Ibn Barrayán significa transposición metafórica del texto coránico, ¿no? Una lectura interiorizada que con diferentes grados, porque no existe solo un modo de interpretar el Corán, sino como 7 profundidades, decían, en la que tienes que ir evolucionando de manera interior, pero basándote en el texto coránico. Después de Ibn Barrayán, por mencionar los grandes epígonos del sufismo sevillano, tenemos a uno que no tiene nada que ver con Ibn Barrayán y que entraría en lo que denominamos sufismo popular, que es Abu Medián. Abu Medián era de Cantillana, nació en 1116 y en Tremecén, en Argelia. Por cierto que en 1198, que en Tremecén es venerado como el patrón de la ciudad. Abu Medián es conocidísimo en toda Argelia y en todo el Magreb, por supuesto, pero en Tremecén se le tiene una veneración especial, es el santo de la ciudad, y era de Cantillana. Él es el maestro de la pobreza, del desapego. Él decía que quien se entrega a este mundo acaba humillado por él. Y era un pastor, fue analfabeto hasta que salió de Al-Ándalus y en Fez empezó a adquirir una formación básica y una formación en sufismo después, y llegó a convertirse en un maestro importantísimo y a ser uno de los fundadores de la Tarika Shadiliyya, de una de las cofradías más importantes y que sigue viva hasta hoy en día, ¿no? Porque lo interesante del sufismo no es que sea una ciencia que se ha quedado, o un modo de vida que se ha quedado muerto en la Edad Media,
sino que pervive de manera oral, ¿no? La iniciación es siempre de un maestro a un discípulo, siempre de manera viva, aunque estén ahí los textos de manera paralela, pero la formación sufí es viva, siempre de un maestro a un discípulo, y ese discípulo, si se convierte en maestro, iniciará a otro. Entonces tenemos una corriente, en teoría, viva, que va desde Ibn Arabi o desde Abu Median hasta hoy. De Abu Median nos han llegado obras supuestamente escritas por él. Yo creo que son atribuciones. Él seguramente no escribiese nada, sino que sus discípulos recopilaron sus enseñanzas orales y las pusieron por escrito. Tiene aforismos, y tiene un libro de un diwan poético y un libro de iniciación al noviciado sufí, que se llama Bidayat al-Murid, y por destacar algunas de sus ideas más representativas, tiene la de una que luego adopta Ibn Arabi, que es la de la adopción por parte del creyente musulmán de los atributos divinos, ¿no? Como saben, Dios en el Islam, en la teología islámica, tiene 99 nombres, la cifra cambia según los teólogos, pero esos nombres son adjetivos, ¿no? Atributos divinos, que se veneran casi a veces de manera independiente, ¿no? Entonces, Abu Median elabora una teoría de ta'abbud, ta'alluq, ¿no? Diferentes grados de adoración e imitación y finalmente adopción de los nombres divinos, ¿no? O sea, es decir, si Dios es misericordioso, tú tienes que trabajar para ser misericordioso tú también, si Dios es bueno, si Dios es, etcétera, ¿no? Es un trabajo interior de imitación y absorción de los propios rasgos de Dios. Eso también, como pueden imaginar, tiene su peligro desde el punto de vista de la ortodoxia islámica, el pretender imitar o ser como Dios, ¿no? Pues se puede interpretar mal, ¿no? Tiene una frase, por cierto, muy interesante, que dice mucho de la flexibilidad y lo maleable que es el sufismo a lo largo de la geografía y a lo largo de los siglos, que luego he visto en Ibn Arabi, pero Ibn Arabi no dice que es de Abu Median, a pesar de que Ibn Arabi siempre cita sus fuentes, ¿no? Tiene una frase muy interesante Abu Median que dice: la verdad corre en cada época tomando la forma que le conviene. La verdad, repito, es uno de los nombres de Dios. Al-Haq puede entenderse como la realidad, la verdad o Dios directamente. E Ibn Arabi la reformula en una de sus obras como: la verdad tiene muchas caras, escoge de ellas la que mejor se adapte a la época que te ha tocado vivir. Y lo dice además en un contexto en el que está hablando sobre la idea de martirio en el Islam. Dice que eso de morir por la religión, que tampoco, que no es necesario, que tú adáptate a lo que mejor te convenga y no hay que hacer ningún tipo de sacrificio de ese tipo, ¿no? Sí, de alarde. Efectivamente, el tema del alarde en la religión y en el sufismo es muy... volverá a aparecer por aquí porque, sobre todo con nuestro siguiente sufí, que es Ibn Arabi, que él no hacía ningún tipo de alarde. Quiero decir, él no iba por ahí con un grupo enorme de seguidores, ni... De hecho, la nómina de la que hablaré ahora, una nómina que tiene de sus maestros, los que más le enseñaron a él, eran la mayoría analfabetos o gente muy, muy popular del ámbito rural de Andalucía, de Al-Ándalus, ¿no? Entonces, esa idea de un sufismo nada llamativo, un sufismo a veces malamati, la malamatía es una rama dentro del sufismo que está a favor de un no parecer más virtuoso que nadie, ni más musulmán que nadie, sino todo lo contrario, incluso que piensen mal de ti, que piensen hasta que eres mal musulmán. Es la vía de la reprobación, de los que buscan la reprobación. Con Abu Median pasaba eso, tenía esa sencillez, él siempre buscaba en lo cotidiano un motivo para la reflexión o una herramienta para la meditación y la enseñanza espiritual, ¿no? Entonces estaría en esa línea de sufismo popular. Uno de sus discípulos, Ibn Arabi, es el que representa lo contrario, el sufismo culto, que, repito, no quiere decir nada
no implica ni alarde ni nada por el estilo, ¿no? Sino que simplemente tuvo una altura intelectual, bueno, que lo colocan al lado de los grandes filósofos de Al-Ándalus y de Oriente. Es muy controvertido llamarlo, no es filósofo, pero bueno, es un gran pensador, al nivel de todos los orientales y de los andalusíes, y que de hecho se va a convertir en el sufí más importante de todo el orbe islámico, tanto de Oriente como de Occidente. Ya va a ser la referencia. Y va a pasar una cosa muy interesante, que es que, claro, todos los sufíes posteriores a Ibn Arabi, de cualquier lugar ya del mundo musulmán, van a ser leídos e interpretados a la luz de Ibn Arabi. Es como ya el diccionario para entender a los que vinieron detrás, que tiene lógica, pero es que se usa también como diccionario para los que le precedieron. O sea, se lee retroactivamente, ¿no? para interpretar a Abu Median, a Ibn Barrayán, ¿no? Se convierte un poco en el eje alrededor del cual pivota todo el sufismo. Ibn Arabi no era de Sevilla, era de Murcia, nació en 1165, pero fue en Sevilla, por eso lo he incluido en el sufismo sevillano, donde él tiene su primera revelación. Dice que cazando asnos salvajes, él era de muy buena familia, estaba relacionado con la corte de Ibn Mardanish en Murcia, y él seguramente habría acabado haciendo o carrera militar o en la corte. Entonces dice que un día cazando asnos en Sevilla, dice que se le levantó el velo de la realidad y vio las cosas tal y como eran, y se quedó bloqueado completamente. Dice que era ya incapaz de hacerle daño a ningún animal, ¿no? Está en plena cacería y no se atrevía a moverse, y es en ese momento cuando inicia una vía de formación intelectual, pero también buscando maestros. Ibn Arabi, cuando llega a Sevilla, llega en un momento interesantísimo, porque es cuando Sevilla se ha convertido en la capital andalusí del Imperio almohade. Igual que su antecesor Ibn Barrayán había tenido muchísimos problemas con los almorávides, bueno, es que lo acaban ejecutando por su filiación sufí, supuestamente, a Ibn Arabi le va a pasar lo contrario. Llega en un momento de auge de la filosofía y del sufismo. Es interesante detenerse aquí porque a los almohades está habiendo mucha revisión en las investigaciones en los últimos años para matizar un poco la idea de fanatismo que siempre se asocia a ellos, ¿no? Porque realmente la época de esplendor filosófico y sufí es que en los siglos XII y XIII, en la época almohade. Entonces, esta idea de que eran rigoristas o hay que... no sé, se le está dando de hecho alguna vuelta, ¿no? Y me voy a detener un poco en eso. Cuando surge, el almohadismo surge como una revolución, ¿no? Y surge como reacción a los almorávides. Surge como un intento de reforma radical del Islam desde la base, una especie de reformulación de la Sharia. Entonces, ¿qué significa reconstruir o reformar la Sharia? Empezar otra vez con el proceso de especulación, ¿no? De reflexión en base a los textos, ¿no? Del hadith y de la sunna. Es decir, que sin más remedio tenían que acudir a herramientas racionales para deducir nuevas leyes o nuevas interpretaciones del Corán y de la Sharia. De hecho, recurren a la filosofía, y la filosofía se incluye en el currículum educativo de los talabas, de los futuros, la élite religiosa y propagandista de los almohades, ¿no? Entonces, por una parte tenemos eso. ¿Por qué ese buen momento de la filosofía en época almohade? Porque el propio almohadismo nace ayudándose de la filosofía para crearse a sí mismo. Por otra parte, otro segundo motivo es su rechazo y su reacción contra los almorávides. Precisamente por definirse en contra de ellos, y como los almorávides estaban en contra de la filosofía, quemaron la obra de Ghazali, de hecho, en contra del sufismo, lo que hacen, esa imagen es exagerada y distorsionada por los almohades, y lo que hacen es reivindicar ellos la filosofía simplemente por oposición a los almorávides. Claro, eso requirió una elaboración doctrinal, ¿no? Empiezan a hablar que si eran antropomorfistas, que si, o sea, sin más remedio tienen que elaborar una doctrina filosófica y teológica para poder rebatir a los almorávides. Entonces todo ello
No sé si ellos tenían la intención de que la filosofía acabase floreciendo tanto, pero en principio era simplemente una herramienta para diferenciarse de los almorávides. Con respecto al sufismo, es interesante que la figura fundadora del almohadismo, Ibn Tumar, era una figura mesiánica. Desde fuera era definido como un alfaquí de Sus, en Marruecos, rigorista, de tendencias ascéticas, que esto lo conecta con la espiritualidad, y que había iniciado una religión del pensamiento, una Madhhab al-Fikr, una escuela de pensamiento, religión de la reflexión, y se habla de él, ya no sabemos si es verdad o no, como alumno de Ghazali. Parece ser que sí que estudió en la Nizamiyya de Bagdad, pero no es seguro que conociese a Ghazali directamente, ¿no? Entonces, lo que hacen, ¿qué pasa? Estamos en las mismas, ¿no? Como los almorávides habían quemado en Al-Ándalus la obra de Ghazali, dice, bueno, pues yo, además, he estudiado con Ghazali, ¿no? Entonces, esto era todo lo contrario de lo que decían los almorávides. Tenemos obras teóricas escritas por Ibn Tumar, en el que se ve, es palpable el lenguaje filosófico que utiliza. Habla, por ejemplo, tiene cosas de Avicena, cosas de Ghazali, define a Dios como el ser necesario, que es una acuñación de Avicena, y habla del tawhid, que es lo que luego le da nombre al movimiento, porque eran los unitarios, al muwahhidines, ¿no? Del dogma de la unicidad divina. Habla de él también en términos filosóficos. Dice que igual que es evidente para cualquier persona cuando ve una acción o un objeto, piensa en un hacedor, pues, y no en más de uno, para el musulmán, para cualquier creyente, la visión del mundo implica la idea de un creador, de un hacedor. O sea, utilizaba continuamente un lenguaje y unas demostraciones de tipo racionales y filosóficas, ¿no? Entonces, volviendo a la relación con el almohadismo, la relación del almohadismo con el sufismo, encontramos también en la obra de Ibn Tumar algunas ideas comunes al sufismo, además de esa cosa ascética y mesiánica que tenía Ibn Tumar, porque él empezó predicando la llegada del Mesías, del Mahdi, que acabó identificándose con él, consigo mismo. Además de esa ascesis, de esa mística, de ese mesianismo, está la idea de la castidad también, que encontramos en algunos sufíes, y está esa cosa de la sociedad, el líder carismático en una sociedad que está corrompida y a punto de la desintegración. ¿Quiere decir esto que los almohades apoyaron siempre y vieron con buenos ojos a los filósofos y a los sufíes, y ya me vengo al Andaluz otra vez? Pues no, porque igual que les pasaba a los almorávides, que en cuanto que veían a una persona que tenía mucha popularidad y tenía autoridad entre la gente, saltaban las alarmas, a los almohades pues les pasaba igual, ¿no? Y, por ejemplo, en Almería, a Al-Balafiki, un sufí, lo acusan de rebelión, no era, simplemente tenía un grupo de sufíes en torno a él. En Marruecos, el propio Abu Median o Abu Yazza también fueron sospechosos. El filósofo Ibn Sabaín de Murcia fue expulsado de Ceuta porque sus seguidores lo consideraban Mahdi. Entonces encontramos esta idea otra vez presente. Cuando los almohades atacan a un filósofo o atacan a un sufí, no es por cuestiones doctrinales, sino por cuestiones sociopolíticas. Es porque son susceptibles de encabezar una rebelión contra el poder, exactamente como la que hizo Ibn Tumar, ¿no? O como la que habían hecho los almorávides. Entonces, el miedo es a que aparezca uno como ellos. Entonces, porque realmente no tienen nada en contra del sufismo, de la filosofía, desde el punto de vista intelectual o doctrinal, y el ejemplo lo tenemos en Ibn Arabi. Ibn Arabi, del cual nos han llegado 100 y pico obras, tiene una producción gigantesca. Simplemente el Fusus al-Hikam tiene 400 comentarios hechos en Oriente y en Occidente. Nunca jamás tuvo ningún problema con ninguna autoridad ni con los almohades, porque practicaba un tipo de sufismo modesto, disimulado, por qué no decirlo,
pero doctrinalmente era muy, muy revolucionario. Lo que pasa es que a la autoridad política ese tema no le interesaba tanto como el de que pudiese de pronto congregar a mucha gente en torno a su persona y pues incluso independizarse, como había pasado con Ibn Qasi en el Algarve. Tenemos el caso en época almorávide del maestro Ibn Qasi, que encabezó una revuelta anti-almorávide y llegó a formar una especie de pequeño Estado independiente y acuñaron moneda propia, independientemente del Estado almorávide, ¿no? Es decir, que en algún momento podía suceder, se corría el peligro de que debilitasen, ¿no?, al poder central o local, ¿no? Sobre Ibn Arabi voy a saltar un poco, por si tengo tiempo después hablaré, o quizá en el debate sobre sus ideas fundamentales, ¿no?, la envergadura de su producción a nivel escrito, a nivel cuantitativo y cualitativo, y hablar un poco de sus principales doctrinas, porque prefiero centrarme en los maestros que él tuvo, ¿no? De la lectura de alguna obra de Ibn Arabi se puede sacar mucha información de cómo era el sufismo en Al-Ándalus en su época. Estamos hablando del siglo XII todavía. En Oriente ya se están constituyendo las taricas, o sea, ya se está institucionalizando el sufismo como yo soy de la rama tal, sigo a tal maestro, tengo este ritual y me reúno en esta janca o en esta zawiya, ¿no?, en un lugar concreto. Aquí en Al-Ándalus la formación era mucho más independiente, no existían taricas y no existían lugares propiamente dichos para reunirse, no estaba institucionalizado, ¿no? Ibn Arabi tiene una obra muy interesante que es el Ruh al-Quds, que se ha traducido mucho sobre la parte central, pero la primera y la última no. En esa obra, en Ruh al-Quds, él habla de cómo es el sufismo en Oriente, cómo era en Al-Ándalus y cuáles eran sus maestros. Él, cuando escribe esa obra, no estando aquí, sino en la Meca, o sea, lo escribe fuera de Al-Ándalus ya, y lo escribe porque había tenido una conversación con un maestro sufí iraquí que le había dicho que en Al-Ándalus no tenían ni idea de lo que era el sufismo y de las obras clásicas de sufismo, y entonces él escribe una obra rebatiendo un poco esa idea. Y lo gracioso es que la respuesta de Ibn Arabi a este sufí de Irak no es un tratado con un tono elevadísimo, técnico, complejo, sino que habla en unos términos además muy muy llanos de cómo es el sufismo en Oriente, cómo es en Occidente y cuáles son sus maestros. Y en esa lista de maestros, en lugar de hablar de Ibn Barrayán, o sea, de centrarse en los cultos, habla sobre todo de gente de pueblo, gente casi analfabeta, que tenían, sin embargo, un nivel espiritual mucho más elevado que lo que él había conocido en Oriente, ¿no? O sea, le responde, pero no diciendo, mira cuántas obras tenemos, mira qué nivel. No, él no habla de Ibn Masarra, no. Él le habla de, este es el sufismo de verdad, el que tenemos en Al-Ándalus, ¿no? Él tiene, como digo, esta obra tiene 3 partes, y la primera critica algunos aspectos del sufismo de su tiempo, ¿no? Él habla de las taricas que él había conocido en Oriente, sobre todo habla de una en el Cairo en términos muy, muy negativos. Y es muy divertida, ¿no? Porque dice que él lo invitaron a una zawiya en el Cairo, y bueno, que ahí lo único que él vio es gente que lo único que le preocupaba era peinarse la barba, decía que el hábito sufí, que normalmente es muy, muy rudo, está hecho de harapos cosidos, la jirqa. Dice que esta gente del Cairo, ellos se cogían cuadraditos de tela iguales y se los cosían y se hacían una jirqa. Sí, hacían un patchwork, ¿no? Una jirqa preciosa. Habían perdido el sentido de lo que era una jirqa, que era vestirte con lo básico, con algo, si estaba roto daba igual. Decía que tenían un desconocimiento total de
tariqa y haqiqa, que eso es interesante. Ibn Arabi no es que rechace la tariqa, la institucionalización del sufismo, es que dice que para alcanzar la haqiqa, la realidad trascendente, es necesaria la tariqa, ¿no? Un maestro real que te guíe, ¿no? Al que ascribirte tú. Y dice que él lo que veía en Egipto y por extensión en Oriente era que no sabían ni de tariqa ni de haqiqa, habían perdido las dos nociones, ¿no? Hablaba además de que no tenían conocimientos básicos, por ejemplo, para rezar. Dice, en vez de juntarse, ¿no? Los musulmanes cuando rezan se ponen juntos, ¿no? Te tienes que tocar, ¿no? Y decía que esta gente de Oriente, cuando se ponían a rezar, entre musulmán y musulmán cabían 1000 demonios, ¿no? Ni siquiera sabían que tenían que juntarse, ¿no? Y dice, bueno, cuando accidentalmente pisas su alfombra, te dan un puñetazo en la nariz, ¿no? Que ni siquiera tenían adab, no tenían cortesía ni educación, ¿no? Pues bien, la segunda parte de esta obra habla de los sufíes andalusíes y en la tercera parte hace una especie de examen de conciencia, ¿no? De cómo debe ser el sufismo en realidad, ¿no? Entonces, en esa segunda parte, en ese inventario de 55 maestros andalusíes, encontramos ancianos, mujeres, estamos hablando de mujeres que te podían iniciar, que eran maestras, bueno, que al propio Ibn Arabi lo acogieron como discípulos, con las que se iba a vivir durante una temporada, simplemente para aprender de su ejemplo, ¿no? No iba buscando que le transmitieran una sabiduría libresca, lógicamente, sino de su vivencia, su carisma, su intuición. Hay el caso muy interesante de un niño, ¿no? Un niño de unos 8 o 9 años al que también él lo toma como maestro sufí, o sea, algo completamente rompedor, sobre todo comparado con lo que se estaba haciendo en Oriente, ¿no? Cada uno de estos maestros, bueno, estaba como descrito, especializado en una disciplina ascética diferente, en el ayuno, uno en el rezo, la ejaculatoria, el silencio, y son retratos, ¿no? Pequeños retratos, porque son casi anécdotas solamente lo que cuenta de cada uno de ellos, en los que se ponen de relieve la calidad espiritual de la persona y los milagros, pues normalmente esta gente podía hacer milagros. Otro rasgo que tenían todos ellos era que la gente que les rodeaba solían ignorar ese nivel espiritual que tenían. De nuevo lo que decía del sufismo malamati, ese sufismo disimulado, modesto, que no intenta llamar la atención ni generar en torno a tu persona un grupo de adoradores, ¿no? Dentro de esos 55 maestros, yo he contado 17 sevillanos, pero hay otros muchos con los que se reunió, que eran de fuera, tanto de Al-Ándalus como del Magreb, con los cuales se reunía en Sevilla, ¿no? O sea, Sevilla tiene una importancia en esta obra tremenda. Voy a mencionar, bueno, encontramos muchísimos nisbas sevillanas, ¿no? Al-Maururi, el de Morón, Al-Sharafi, el del Al-Jarafe, Al-Shubarbuli, el de Shubarbul, que es un pueblo que no está localizado, no sé si mis compañeros tienen idea de a qué, pero creo que no se sabe a qué pueblo podía corresponder, estaba en el Al-Jarafe, Shubarbul, o sea, por toda la geografía sevillana. De ellos, bueno, mencionaría a una mujer, una Fátima bint al-Muzanna, que vivía en Sevilla, que tenía 90 años y decía que comía de los restos que la gente le dejaba en su puerta. Ibn Arabi la toma como maestra y pasa una temporada con ella y nos cuenta que el carisma que tenía, el poder que tenía era que ella invocaba la Fatiha, a la Sura Fatiha, y la Fatiha, que es el primer capítulo del Corán, la obedecía y le conseguía lo que ella quisiera, ¿no? Entonces cuenta la anécdota de que una vecina de Nuna Fátima, su marido desapareció, y entonces la vecina va a hablar con esta mujer, con una Fátima, que a ver qué puede hacer para que el marido vuelva, y le manda la Sura Fatiha, dice, te voy a mandar la Sura Fatiha a que vaya a por él, y a los 3 días dice, ¿no?, que apareció el marido, ¿no?
le manda la Zora del Corán en persona que busca al marido y lo traiga de vuelta, ¿no? Es una obra interesantísima, aparte de por estas cosas anecdóticas, llamativas que tiene, porque nos dice mucho de, pues casi de la geografía sufí y del tipo de sufismo que se practicaba aquí. No debemos de perder de vista que la obra tenía un carácter apologético, era una respuesta al sufismo oriental, ¿no? Una respuesta a lo que le había dicho ese hombre iraquí de que en Al-Ándalus el sufismo que había no tenía nivel, ¿no? Entonces era una obra apologética, es decir, puede estar forzada, es una defensa de la religiosidad y la espiritualidad de Al-Ándalus, pero si tenemos eso en cuenta también, aunque fuese así, es una expresión de lo que para Ibn Arabi tenía que ser el sufismo, ¿no? O sea, si queremos conocer las doctrinas cosmológicas, profetológicas, la exégesis que hacía Ibn Arabi del Corán, nos iríamos a otro tipo de obras. Pero si le preguntásemos qué es el sufismo a Ibn Arabi, tendríamos que acudir a esta obra, al Ruh al-Quds, ¿no? Realmente, según esta y otras menciones sueltas en otra obra suya relativa al sufismo de Al-Ándalus, podemos decir que Sevilla es el escenario por excelencia de la espiritualidad andalusí. Realmente era un crisol. Ibn Arabi ya, bueno, hizo varios viajes al norte de África, se trasladó, estuvo en Anatolia y finalmente ya se instaló en Damasco, donde está enterrado, donde se le ve, y murió pues poco tiempo antes de que Sevilla fuese tomada por los cristianos. Entonces, bueno, sería un poco el final del sufismo sevillano, porque, claro, ya no continuó. ¿Qué pasa? Que él planta la semilla en Oriente y en el Magreb, ¿no? Dejó plantar su semilla y hasta el día de hoy, bueno, uno de los últimos exegetas de Ibn Arabi es Jomeini. El Ayatollah Jomeini tiene un comentario de Fusus al-Hikam de Ibn Arabi, ¿no? Es decir, hasta tal punto llega esa fama y esa reverencia a lo largo de los siglos y del espacio. Yo creo que lo voy a dejar aquí. La verdad que no he controlado la hora, pero como era ya la última y un poco quizá... Sí. Si quieren podemos comentar, si os habéis quedado con alguna duda porque no he dicho nada sobre las teorías y la cosmovisión de Ibn Arabi, pero si les interesa podemos comentar después en el turno de debate. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por esta interesante conferencia, sesuda, profunda, intensa, y que además demuestra los conocimientos de la profesora López Anguita en torno a este ámbito del sufismo, que no crean ustedes que es una cosa fácil. Es dificilísimo entender, llegar a poder expresar lo que ella nos ha contado de una forma tan evidente y tan aparentemente sencilla. No sé si hay alguna intervención, alguna duda. Bueno, olvidé decir en la presentación que la profesora López Anguita tiene numerosísimas publicaciones en torno a estos temas. Si alguien tiene interés, simplemente busca en Internet y lo encuentra. Los libros más frecuentes, más recientes, uno precisamente que se llama Ibn al-Arabi y su época, frente a otro libro precisamente dedicado a el Ibn al-Arabi y su escuela. Ángel, no, creía que querías preguntar algo, no. Bueno, sí, perdón, profesor González Ferrín. Sí.
En este libro yo creo que no. Ese tipo de títulos que a veces se ponen, pues los títulos en árabe también, los de los libros en árabe también son un mundo, ¿no? Suelen ser guiños a obras anteriores, respuestas, juegos con expresiones del tema relativas al tema que trata. Creo que en este caso no juega con el sentido cristiano de Ruh al-Quds, porque es un libro muy distinto al resto de su producción, en la que sí, por cierto, encontramos cosas muy interesantes relativas a los cristianos y algunas nociones del cristianismo. Pero en este libro no, porque es un libro que tiene como mucha ironía, es muy real, a pesar de que no es una crónica, es muy realista, muy relacionado con lo social, con lo histórico, pero con respecto a las alusiones a teorías, ideas de la teología cristiana, la Trinidad está mucho. Hay un principio triple en el pensamiento de Ibn Arabi muy interesante, que fue uno de los motivos por los que la polémica posterior anti-Akbari le criticó, porque hablaba siempre de una especie de trío Mulk, Malakut, Jabarut, que son los que organizan un poco la existencia. Habla también de otro tema muy polémico y muy controvertido en el Islam, que es el icono, la representación física, ¿no?, o artística de una realidad espiritual o de Dios. Y él dice una cosa muy interesante, no recuerdo en qué obra era, si en Futuhat, pero él dice que es inevitable hacerse un icono. Cuando uno está rezando, uno se hace una imagen. Dice que no hay ningún problema con eso, y que dice que los cristianos fijan su imagen, la fijan físicamente, sobre todo en Cristo, en la figura de Jesús, porque es lo que a ellos les hace concentrar la oración, y que los musulmanes, cuando rezan, aunque no quieran, están haciendo un icono mental. Dice, lo que tienes que tener cuidado es de no confundir ese icono que tú estás creando con el Dios. Igual que un cristiano sabe que la figura no es, a la que le está rezando no es Jesús o no es Dios. Pero sí que hay muchísima, no es que sea diálogo, no, bueno, en nociones cristianas o de la teología semita anterior, presente en Ibn Arabi. Sí, Ángel Reina. Si se puede identificar, dices, con lo que nosotros entendemos con cofradía. Yo creo que se parece bastante, claro. Porque es que hasta en el ritual de romería a la tumba del santo epónimo, del santo fundador, el dhikr es como juntarse a rezar el rosario, que además rezan con un rosario, y tienen a veces, estéticamente, a veces tienen distintivos, no un gorro o la jirca, no pueden llegar incluso a esa distinción de la vestimenta. Y sí, yo creo que es que tiene muchas similitudes. Lo que pasa es que siempre la cofradía, cosa que creo que no sucede en el cristianismo, no entiendo la verdad de cofradías católicas, ¿no?, o cristianas, pero en el Islam siempre hay un maestro, una persona que está por encima de los demás. No es solamente gente juntándose, se juntan en torno a un maestro al que, eso sí, eso es común a todas las cofradías. Hay muchísimas cofradías distintas en todo el mundo, con rituales de lo más diversos, como los derviches son los que la gente más conoce, ¿no?, de Turquía, pero hay una idea común a todas, que es que el novicio, el discípulo, dice, tiene que ser en manos de su maestro como el cadáver cuando le están haciendo las abluciones antes de enterrarlo. Te tienes que entregar totalmente al maestro y a lo que te diga.
Y sí que tiene rasgos, yo creo que tiene muchos rasgos comunes con las cofradías, con esas cosas de la romería. Ah, ¿te refieres a un reconocimiento por parte de...? No, yo creo que en el Islam no. No, yo creo que no puede nunca hacerse una distinción porque ya le está otorgando un poder. O sea, a las taricas se respeta, también depende del momento histórico, se respeta su existencia, pero darle una entidad propia jurídica o reconocer que el maestro... Yo creo que en el Islam no, estoy contigo en que no tiene un tratamiento jurídico diferente, ni un reconocimiento más allá de algo muy personal. Sí, muchas gracias. Don Ángel Reina pertenece al programa de doctorado de nuestra facultad. Precisamente él es jurista, además es inspector y actualmente está haciendo una tesis sobre temas de jurisprudencia, con un estudio muy interesante sobre la jurisprudencia clásica vertida al mundo contemporáneo, del mundo árabe que él conoce desde dentro y muy bien. Y está terminando su tesis doctoral precisamente bajo la dirección del doctor Ramírez del Río. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún otro detalle? Bueno, pues de acuerdo con el programa vamos a dar por finalizada esta sesión de conferencias.